Let's go. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada del Festival Construyendo Futuro de Macmillan Education. Estamos muy contentas de teneros aquí. Este es un festival que estamos organizando para trabajar la inclusión en el ámbito educativo. Y hoy tenemos una jornada espectacular en la que vamos a tener un programa muy cargadito, intentaremos ir bien de tiempos, pero tenemos una primera sesión a las 17:50 con Nerea Benítez y Sara Casillas, una segunda sesión con Esperanza Mejías y una tercera sesión con Patricia Díaz Caneja. Después tendremos alguna sorpresita y después tendremos unas sesiones para profesorado de inglés de primaria, profesorado de francés de primaria y profesorado de alemán de primaria. Dicho esto, lo que estabais esperando, que os presente a mis acompañantes de hoy. Podéis venir todas aquí delante. Y aquí tenemos a Sara, a Nerea. Esperanza está un poco tímida, pues ya la tenemos aquí. Hola, Gorka. Y a Patricia. Hola, Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? A Nerea, yo creo que ya todos la conocéis. Es My Teaching Experience en redes sociales, pero sobre todo es una profe súper motivada de Valencia, profe de inglés de primaria. A Sara también la conocéis, es Be Creative, Be Happy, también en redes. Ella es directora desde hace 6 años, pero sobre todo profesora de inglés en infantil, en primaria y en Arts and Craft, ¿verdad? Las dos, sobre todo, son, yo digo siempre desde que las conozco, son motivadoras de toda la comunidad educativa. Si las conocéis, sabéis que transmiten positividad y una energía súper buena a todo lo que hacen, en lo que participan y en lo que comparten con toda la comunidad. Y nada, somos muy afortunados de tenerlas hoy aquí. Después tendremos a Esperanza. Hola, Esperanza. Esperanza es pedagoga y psicopedagoga. Actualmente es manager de innovación pedagógica en Techman Education e impulsa metodologías inclusivas. Esperanza nos va a hablar sobre todo sobre cómo con las herramientas digitales y sobre todo con la inteligencia artificial podemos ayudar a romper barreras en los coles. Y por último tendremos a Patricia Díaz Caneja, que es pedagoga también, con más de 20 años de experiencia y sobre todo está especializada en el mindfulness en el ámbito educativo. Sobre todo trabaja con alumnado que tiene TDA y TEA. Y nada, nos Hola. va a explicar cómo aplicar estas herramientas del mindfulness para ayudar con la inclusión, pero sobre todo nos va a ayudar a todos, tanto a profesorado como a alumnado, a nivel de salud mental, etc. Y nada, dicho esto, os dejo con Nerea y con Sara. Y nada, encantados de que paséis esta tarde con nosotros. Hasta luego. hola, ¿me escucháis? Buenas Sí. tardes. ¿Ahora estamos? Bueno, Sí. pues nada, vamos a empezar con nuestra sesión que se llama La inclusión en el aula y cómo, bueno, estrategias claves para no dejar a nadie atrás. Como nos ha dicho Gorka, yo soy Nerea, soy profe de inglés, trabajo en una escuela pública y actualmente estoy enseñando tercero, cuarto y quinto de primaria, pero también tengo experiencia en otros cursos. Y bueno, Sara. como bien ha dicho Gorka, perdón, yo soy Be Creative Be Happy en redes, pero en mi día a día lo que soy es profe de inglés en infantil y luego doy Arts and Craft de tercero a sexto de primaria. También tengo otro rol de directora, pero bueno, ahora aquí estoy con Nerea para daros pinceladas prácticas para vuestro día a día en las aulas, ¿a que sí, Nerea? Es un poquito para que os sirva y os llevéis algo para que podáis poner en marcha mañana mismo. Así que si quieres Pues esa es la empezamos. idea. Así que vamos a ello. Antes de empezar, nos gustaría hacer una reflexión de por qué es tan importante la inclusión en las aulas y más en los coles. Nosotras hemos considerado 5 motivos que pensamos que son muy importantes, que son, lo primero,
es que la inclusión es un derecho, está recogida en todas las leyes educativas, en este caso nos basaríamos en la LOMLOE, está ahí, no podemos obviarla. También porque garantiza el aprendizaje de todo el alumnado. No podemos pensar que solo beneficia a aquellos que tienen una necesidad muy concreta, sino que si seguimos las estrategias que veréis después, garantiza el aprendizaje de todos. Además, mejora el clima en el aula y esto hace que se desarrolle la empatía, que creo que todas y todos sabemos que es un valor imprescindible no solo en las aulas, sino también para el futuro y la vida que vaya más allá después del cole. También fomenta el éxito colectivo e individual. Y finalmente, pues da sentido de pertenencia al grupo. Gracias a la inclusión podemos hacer que todos se sientan parte del aula. Pero también, por otro lado, pues nos encontramos a veces problemas, ¿no? Que es un poco el día a día de los profes. ¿Qué barreras o qué problemas tenemos un poco en nuestro día a día? Hablando con Nerea, pues hemos visto estas importantes. Si pasas, Nerea, que yo creo que no puedo. Sí. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos? Pues principalmente estos 5 hemos seleccionado. Dificultades de comprensión oral y escrita. Y muchos niños y niñas nos encontramos que tienen esa dificultad ante el día a día en las tareas. Carencia de vocabulario, bien porque no sepan el idioma, bien porque realmente carezcan por algún motivo. Falta de motivación, esto es tan importante. Si no están motivados, no vamos a poder acceder a ellos ni van a poder seguir su proceso de aprendizaje en una condición óptima, porque la motivación es fundamental en todo esto. A veces el problema es la baja autoestima. El teacher, es que yo no sé, yo no puedo, ¿no? Pues eso al final también hay que trabajarlo y es importante para que, bueno, pues se sientan parte y puedan avanzar. Y la falta de atención. Muchas veces, pues este problema es muy habitual, es de los más habituales. Y ahora vamos a pasar a la parte más práctica, que creo que es la que más os gusta a todas y a todos, ¿no? Que son esas estrategias que tanto Sara como yo utilizamos en nuestras clases y nos ayudan a llevar la inclusión en las aulas. Nosotras hemos dividido estas estrategias en 3 partes, que no es el DUA como tal, pero podrían enmarcarse siguiendo un poquito los principios del DUA, ¿vale? La primera parte es motivación, después creo que era el acceso a la información y finalmente veremos las estrategias que tienen más que ver con la expresión. Así que como os he dicho, vamos a empezar con Con la motivación. motivación. La motivación, como hemos dicho Sí, antes, pues es fundamental. Esto es como la clave. Para mí realmente la motivación, el que estén interesados, esa curiosidad, ¿no? que tienen sí. los peques ya de por sí, pues no cargárnosla, sino que mantengan esa motivación. ¿Cómo? Vamos a hablaros del trabajo cooperativo a través del juego, de agendas visuales, dándoles voz a los peques y a través del feedback. Así que vamos allá con la primera. Ay, sí, Trabajo soy yo. cooperativo. Perdón. Vale, pues el trabajo cooperativo es esencial en nuestras aulas. Entonces, en este caso, el aprendizaje, pues eso, deja de ser individual para convertirse en una experiencia compartida. ¿Por qué? Pues porque aquí se dan cuenta nuestros peques que todos ganan si todos trabajan y aportan algo, o sea, todos tienen un papel importante. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto en nuestras aulas? Lo primero sería diseñar unos roles que sean inclusivos en las mesas, por ejemplo. Bueno, así lo tenemos en mis clases. Tenemos al speaker, la persona que es pues el altavoz, tenemos también al que toma notas, el que es el encargado. Bueno, hay muchísimos roles y podéis elegir los que queráis, ¿vale? Pero yo empezaría así y sobre todo una recomendación es que si no utilizáis el aprendizaje cooperativo, podéis empezar solo haciendo un rol o dos y una vez tienen esos dos, pasáis a otro y así sucesivamente. Y obviamente aparte de tener unos roles, que eso está genial, tenemos que diseñar tareas donde todos tengan algo que aportar. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo que ha hecho Sara, no sé si ella quiere comentar algo. Sí, aquí era un trabajo después de como un producto final
que entre todos tenían que diseñar algo que habían trabajado de manera individual, pero aquí era cooperativo y tenían que hablar de cada uno, bueno, pues un poco unir sus fortalezas, ¿no? Y que cada uno luego tuviera un Exactamente. papel. Pero como hemos dicho, esa es la idea, que al final todos tengan un rol y un papel en la tarea. Pasamos al juego, que creo que es uno de los puntos que más trabajamos los profes, sobre todo cuando quieres motivar y que aprendan. El juego al final se convierte en un reto divertido. Ellos piensan que están jugando, no haciendo una ficha, por ejemplo, y esa carga, ese estrés, le eliminas, ¿vale? Entonces, incluir el juego en la clase es fundamental. En inglés, en infantil, yo enseño o sea, inglés a través de juegos de mesa. Con los juegos tienes la comunicación, la vas a utilizar, vocabulario, interactividad, es todo. O sea, podéis trabajar todo. Bien juegos de mesa comprados o bien, como veis ahí, pues juegos de mesa hechos por nosotros, por los profes, que se nos da súper bien todo esto de creación y incluso en los libros también vienen con las flashcards, se pueden hacer un montón de juegos. Entonces, bueno, ahí tenemos a los niños jugando y es que es maravillosa para motivar, para meterles en la tarea y es maravilloso este recurso. Así que os animamos a que juguéis mucho en clase. También otro recurso que utilizo muchísimo en mis aulas son las agendas visuales. Empecé a utilizarlas por recomendación de una orientadora que tuve hace años en el cole porque tenía un alumno con discapacidad intelectual y mucha falta de atención y me dijo que esto le ayudaría. Y descubrí, como os comentaba antes, que casualmente ayudaba a todos. Entonces, ¿qué hacen las agendas visuales? Te dan mucha seguridad porque en todo momento estamos anticipando al principio de clase lo que vamos a hacer. Y esto a ellos les da una seguridad de tener como controlado lo que va a ocurrir en ese momento en el aula. ¿Yo cómo os recomiendo que las hagáis? Pues muy visuales, por eso se llaman agendas visuales. Por este motivo, os recomiendo que utilicéis pictogramas o imágenes, como hago yo. Por ejemplo, en el challenge aquí tenéis, veis que hay como un icono de pensar, saben que van a tener que hacer un reto. Después, el Classbook lo asocio, pues, obviamente a un libro, cuando nos toca Classbook, que por cierto, nosotros usamos el KidsCam de Macmillan. Y por último, pues si vamos a hacer un juego, pues tenemos las flashcards, un iconito, algo que lo represente. Y esto es esencial porque lo hacemos todos los días y entonces también cada día saben perfectamente lo que toca. Pasamos a un punto que hemos hablado Nere y yo también que es fundamental en la motivación. Es que les demos voz a los peques, que se sientan escuchados y que puedan tomar decisiones, ¿vale? No todo lo pueden elegir y a veces hay que explicarles que no todo vale o no todo se puede, pero sí que ese sentido de pertenencia, ¿no? Si estamos haciéndolo por ellos, hay que escucharlos, Mm. ¿vale? Y que de esa manera les vais a implicar, van a ser parte de. Entonces, les podemos permitir elegir algún juego, qué opciones para la tarea final, que luego veremos en la última parte, un montón de sugerencias, representantes de aula, de grupo. Hay muchas maneras, pero que sí que les deis voz, que les deis esa parcelita de expresarse y de permitir formar parte de ello. Exactamente. Y finalmente, por supuesto, es esencial para esa motivación que reciban un feedback. O sea, todos, o sea, no solo los alumnos con necesidades, todos necesitan que reconozcamos ese esfuerzo, aunque muchas veces, obviamente, los que tienen más dificultades, más. Y esto, pues, es al final lo que decíamos, la motivación es como el motor del aprendizaje. ¿Cómo podemos dar ese feedback? Pues yo aquí os he dejado algunos ejemplos a través de los sellos. También podemos utilizar esta especie de rúbrica o checklist en la que podemos ir aconsejándoles, tanto nosotros como los compañeros, que pueden mejorar. Y además, para hacerlo aún pues, más motivador, podemos exponer los trabajos que hacen, tener ahí como el mural, ¿no? Con lo que van haciendo. Podemos enviar notas a las familias, que esto es algo que yo me estoy acostumbrando a hacer este curso porque al final estamos acostumbrados a enviar notas a las familias solo cuando ha habido un problema o ha pasado algo malo. Pero ¿por qué no también una vez a la semana elegir a algún alumno y enviar una nota felicitándolo? Y pasamos al segundo bloque, que es el de acceso a la información. ¿Vale? Hemos hablado de motivación, acceso a la información. Vamos a hablar de ajustes curriculares, diferentes maneras de presentarles la tarea en clase
el uso de las TIC y el modelaje tan importante, a que sí, Nerea, que hemos estado ahí decidiendo. Súper, Así que vamos con ello para estar ahí vamos allá. tiempo de todo y que nos dé tiempo a hablarnos de todo. Muchas veces, por mucho que queramos intentar que todos hagan las mismas cosas, no todos parten del mismo punto ni tienen las mismas necesidades. Entonces, es verdad que a veces tenemos que hacer ciertos ajustes para que todos puedan acceder al contenido, pero sin renunciar al objetivo principal que tenemos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, reduciendo la cantidad de ejercicios. Si yo preparo una ficha en la que estoy trabajando, por ejemplo, en este caso, el topic de la house, pues algunos alumnos tendrán a lo mejor 3 ejercicios en la ficha y habrá otros que a lo mejor solo tienen uno. Otros tienen que contestar unas preguntas y otros a lo mejor solo tienen que unir, pero todos están con el mismo objetivo. También adaptar el nivel lingüístico, reducir sobre todo lo que serían los los títulos, no los títulos, no, ¿cómo se dice? Los Los textos enunciados, o no que sé, no me sí. salía en español, los enunciados, ofrecer apoyos con listas de vocabulario, con imágenes, todo que les ayude, ¿no? a acceder a ese contenido y intentar evitar actividades muy cerradas. ¿Por qué? Porque cuanto más abiertas sean, todos van a poder acceder a ellas, porque no habrá solo una respuesta correcta. Vamos a seguir, Sara. Sí, hablando de respuestas correctas, pues las diferentes maneras que tenemos de presentarles la tarea. No es lo mismo que les demos de manera oral, de manera escrita. Si solo lo hacemos de una manera, vamos a dejar fuera a muchos niños y a muchas niñas. Entonces, tenemos que siempre, o nuestros consejos, acompañar siempre las instrucciones orales de imágenes. Eso va a permitir que llegue a muchos más niños. Usar organizadores gráficos, guías paso a paso y usar vídeos, bien nuestros, bien en directo. Luego hablaremos del modelaje, Ujú, cómo lo hacemos, pero siempre un poco diferentes maneras, no siempre una única, porque al final estás llegando a menos peques. Así que un totalmente. poquito abrir ahí el abanico de opciones. Sí, y para llegar a todos estos alumnados, bueno, a todo el alumnado, como Sí. estábamos diciendo, una manera de hacerlo es a través del uso de las TIC. ¿Por qué? Pues como os hemos puesto aquí, la tecnología nos permite adaptar los contenidos a distintos formatos, audio, visual, de todas las maneras. Ay, me he cortado. Ah, vale. Ay, Estás, digo, sí. no sé si me había quedado congelada, creo. Vale, pero Nada, se me se ve, te ¿no? ve bien, sí, sí, sí. Vale, pues os estaba diciendo que eso, que las TIC nos permite pues usar, fomentar este contenido, llegar al contenido de diferentes maneras, visual, audio, bueno, de muchas maneras. Entonces, aquí os dejamos algunas aplicaciones que utilizamos y que nos pueden servir, como son Books, Wordwall, Bamboozle, Canva, Geniali. Y además, cuando vemos un vídeo es ideal, pues poder utilizar los subtítulos, si tenemos un audio igual, imágenes interactivas y todo esto también podemos usar las TIC para enlazar vídeos, juegos, por ejemplo, en las agendas visuales, como yo os decía antes. Y vamos con lo que hemos hablado antes, el modelaje. Es decir, ver, en mi caso, y creo que también Nerea, lo usamos las dos por lo que hemos hablado Mm, y hemos debatido, el modelaje, es decir, demostraciones en directo. Nosotras usamos la cámara de contenido, hay varias marcas, usamos la cámara de tal manera que lo hacemos en directo, todos lo pueden ver bien, ¿vale? Si no, el que no mm, veo, teacher, no, pues lo pueden ver y eso al final es una demostración directa, un modelaje en directo, tanto del profe como a veces de algún alumno, que puede ser un alumno, el propio alumno, el que lo haga al claro. resto de compañeros. También lo podemos grabar para que luego lo puedan volver a ver. Pero este es un Mm. punto bastante importante para llegar a más niños y a más niñas. Yo también lo utilizo muchas veces para corregir, que también viene bien poner un ejemplo y poder corregir y así todos aprendemos Lo de pueden todos. ver. Y Mm. vamos Y con bueno, el la último última bloque, parte, sí. sí, ¿vas tú, Sara, o voy yo? Sí, vamos, es la última parte, el último bloque que nos queda ya un minuto, es la de expresión. Ya hemos visto cómo les Sí. motivamos, cómo les presentamos la tarea, pero muy, muy importante para que la clase sea más inclusiva y que lleguemos a todos, es la manera en la que ellos expresan y hacen sus trabajos. Diferentes formas de hacer una tarea, usando organizadores gráficos y plantillas y ajustando, esto es súper importante, los productos finales y los tiempos. Vamos allá rápidamente.
Pues mirar, diferentes formas de hacer una tarea al final es un poquito lo que hemos comentado antes, ¿no? Que no podemos ofrecer solo una manera concreta, sino que hay que intentar hacer varias. Y si en una unidad he hecho una, en la otra otra. O sea, intentar hacerlo lo más variado posible y dejarles también que ellos presenten su trabajo como más cómodos o como puedan. Vídeo, mural, creación artística. El uso de organizadores gráficos, es decir, a veces hay que darles una plantilla que desglose los pasos de la tarea, porque a veces si no se pueden perder, ¿no? O no saber. Entonces, eso al final es muy importante para organizarse visualmente y que la tarea se haga un poco más sencilla. Y finalmente, y ya acabamos, como os hemos dicho, es ideal pues, que ajustemos los productos finales que toda situación de aprendizaje debe tener a su ritmo, ¿vale? El ritmo de todos. Para esto podemos dar más tiempo, podemos dividir la tarea, como hemos comentado, en diferentes partes, que se ayuden entre ellos, ajustar el tamaño de la, pues eso, de los materiales que presentamos. Y déjanos acabar, Gorka, por favor. Queremos, nada, haceros una pequeña reflexión que para nosotras la verdadera inclusión no es que todos hagan lo mismo, sino pues que Sino que todos puedan aprender y sentirse parte pues de ese camino. sentirse parte, o sea, ese sentido de pertenencia. Y la última pregunta, Nerea, que se lo hacemos a todos. ¿Qué pequeño cambio puedes aplicar mañana mismo? Que todos los que estéis Sí, aquí tengáis hoy, decir, mañana voy a meter sí, esto. Con un poquito ya, queremos, un poquito a poquito, sí, queremos Ujú. que nos lo contéis. Sabemos que hoy no se puede, pero si no, mañana en la mesa redonda os animamos a onda, que sí. vengáis y nos lo contáis. Y si no, Sara y yo os podremos escuchar o leer Podemos por el escribiros, Instagram. Así eso que es. nada, Un Muchísimas placer gracias. y un placer estar Sara y aquí. Nerea, un besito. muchísimas gracias por esta sesión. Lo dicho, mañana las podréis ver en la mesa redonda que tenemos, donde habrá más tiempo para preguntas. Ha salido alguna pregunta en el chat, pero no tenemos mucho tiempo para responder ahora. La apuntamos y La apuntamos mañana, y mañana. sí, Y si no, lo dicho, Sara y Nerea, las pobres, están siempre recibiendo mensajes sí. por redes, o sea que quien quiera les puede contactar y Encantadas. estarán encantadas. Sí. Nada, vamos a seguir con la aplicación de las herramientas digitales y la inteligencia artificial para conseguir romper barreras. Y para ello, querría dar la bienvenida a Esperanza Mejías. Esperanza, bienvenida. Y nada, todo tuyo. Muchas gracias. No te oímos. Disculpadme. Muchas gracias, Gorka. Decía, en lo que aparece en la presentación, que ya está aquí, agradeceros a todos la invitación, agradecer a los ponentes, a las compañeras que estoy viendo y que ya hemos visto, y sobre todo a las que estáis, las personas que estáis aquí detrás de la pantalla, luchando por una escuela más inclusiva. Y digo lucha y muchas veces decimos bien porque es una inversión de tiempo y de recursos que por supuesto tiene muchos resultados, pero que siempre hay que conseguir por una justicia para tener muchos más recursos, ¿de acuerdo? Para que nadie se quede atrás. Esto vaya por delante. Empezamos la presentación con la primera slide. Hoy vamos a hablar, yo soy Esperanza Mejías, ya me he presentado, también soy maestra y vengo a poner mi granito de arena sobre la inteligencia artificial. Y vamos a ver algunas herramientas que os pueden ayudar a hacer una escuela más inclusiva. Pero antes de empezar, em, me gustaría hablar de los desafíos que conlleva. Siempre me gusta empezar por aquí porque el uso y como bien decían en el chat, ¿no? La inteligencia artificial lleva muchos años en el contexto científico, más de 2 décadas usándose para varias aplicaciones que ni sabíamos casi que existía, pero ahora con la irrupción de la inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje, la inteligencia artificial generativa, ya se está expandiendo esta utilización y ha irrumpido en el mundo de la educación. Y ha irrumpido en un momento en el que, como decían en el chat, se vuelve a recoger el uso de las pantallas en las aulas, este debate que tampoco es nuevo, que cuando empezaron los dispositivos digitales ya se empezó a hablar mucho sobre esto. Yo me acuerdo cuando estudiaba que esto sucedía y seguimos debatiendo, ¿no? Desafíos. A mí lo que me gusta siempre es empezar
presentando un poco de cautela y prudencia con el uso de cualquier aplicación digital, ¿de acuerdo? Que son lo que vamos a ver ahora. La inteligencia artificial nos ayuda, pero debemos con cautela, no todo vale. Así pasamos porque actualmente, exacto, gracias, la UNESCO y en el contexto español, si pasamos a la siguiente, se están elaborando guías que intentan regular un poco o dar modelos, ¿no?, a nivel de políticas o buenas aplicaciones de la inteligencia artificial en el aula. Y si seguimos viendo, en el siguiente slide veremos que también hay investigaciones al respecto, pero falta mucha investigación, falta todavía ciencia para lanzarnos sin esta mirada prudente, sin esta mirada crítica, ¿de acuerdo? Así que yo siempre, para empezar, tenemos un posicionamiento claro, que es que estas herramientas siempre esté el docente detrás, el docente supervise y el docente pueda escoger. Si pasamos a la siguiente pantalla, veremos que aquí tenemos una mini pauta muy rápida para seleccionar, ¿no?, para seleccionar con criterio, preguntas que nos deberíamos hacer para seleccionar con criterio las aplicaciones digitales, ¿no? En primer lugar, ¿quién la utilizará? También quién ha creado la herramienta y así de transparente usarlo, que haya un equipo de pedagogos, psicopedagogos y profesionales de la educación detrás, un equipo de software y ya está. ¿En qué me ahorra tiempo la herramienta? Realmente, ¿en qué tarea me va a ayudar? ¿Voy a estar yo igualmente? Parece una pregunta que es muy simple, porque siempre vamos a estar los docentes, pero algunas herramientas no proponen esto y por eso también es importante. Y también, bueno, me supone mucho trabajo integrar su uso en las escuelas. Tiene que hablar más a nivel de centro con sostenibilidad en el uso de estos dispositivos. O, si me permite, y eso también es súper importante, editar las opciones, los recursos, los contenidos que me da o no me lo permite, ¿no? Son algunas preguntas que nos puede ayudar a decidir con más criterio. De todas formas, si avanzamos, claramente, si la inteligencia artificial nos facilita la creación de materiales accesibles, que nos facilita la creación de muchos materiales y, en el caso que nos ocupa, y en realidad, como hablaban las compañeras, materiales que ayuden a todos los alumnos y especialmente alumnos neurodivergentes, con discapacidades o con necesidades específicas de apoyo educativo. Os voy a mostrar algunas. Vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, perdonadme. Sí, estas herramientas veréis que nos va a ayudar, por resumir un poco, porque ahora vamos a ver algunas y vamos a pero nos va a ayudar a crear material accesible. Esto, yo sé que todos lo sabéis, pero mejorar la autonomía de los alumnos. Digo alumnos, digo aprendizaje, aprendizajes también, que también sucede en etapas adultas. Automatizar algunas actividades. Hay algunas herramientas que te permiten, que te proporcionan actividades automáticas dependiendo del nivel que han mostrado en los resultados anteriores, y también analizar todos los resultados porque hay autocorrectivos, te dan informes detallados cuando se utiliza la aplicación en digital. Empecemos por la primera. Son herramientas que hace mucho tiempo que en realidad están. A mí me gustaría detallar, especificar que en este mundo actual en el que se está cuestionando, ¿no?, a nivel educativo el uso de las pantallas, de todos los que hemos trabajado por una escuela inclusiva y por la inclusión de las personas neurodivergentes con discapacidad en las escuelas y en otros contextos, los dispositivos digitales siempre nos han permitido una autonomía fantástica. Es decir, han dado mucha libertad a muchas personas y mucha accesibilidad al día a día, dejando de lado que sus capacidades les limiten y al revés puedan incluirse dentro de la sociedad. Hay algunas como Pictotraductor, entonces ya veis, esta herramienta es una maravilla, puedes gestionar además los pictogramas que utilizas y los que no. En la siguiente también, la verdad es que preciosa, te ayuda a cualquier documento o página web, cualquier contenido que tengas digital, asignarlo. Insisto, estas herramientas todavía se tienen que testear, se tienen que mejorar. Ya veis que pone beta, siempre que os avisen del contenido, pero sí son un avance importante para las personas, en este caso con esta diversidad. Si pasamos a la siguiente,
Esta es una herramienta de reconocimiento de voz que siempre ha existido, como decía, existían muchas de estas aplicaciones, pero que gracias al análisis tan potente que tiene la inteligencia artificial, la capacidad de analizar un montón de datos, es capaz de generar, de comprender mejor un de fonemas y reconoce la voz no estándar de personas que normalmente tienen alguna discapacidad motriz o intelectual y que normalmente los lectores, ¿no? De voz anteriores identificaban. Si seguimos, vemos también aplicaciones maravillosas que te ayuda. Esto es una barra de herramientas que te ayuda a hacer su texto en digital, te ayuda a locutarlo, a darte el diccionario online del vocabulario que tú elijas, imágenes, pictogramas, que además te permite hacer resúmenes de vocabulario, es decir, probadla, no me la perdería. Si seguimos, vemos otra que aquí ya más en el contexto nacional. Es un maravilloso piloto que sí está funcionando muy bien, que lo que te hace es tú le pones un texto y te lo transforma en un texto de lectura fácil, ¿de acuerdo? Es decir, rebaja la complejidad, nivel de vocabulario, de frases y ortotipográfica siguiendo la norma UNE, maravilloso. Y luego ya después, si seguimos, pues la más convencionales, ¿no? Que han mencionado las compañeras antes, que te ayudan a hacer material multimedia o multimodal, ¿no? Vídeos, audios, que de alguna manera además incluso están integrando parámetros de accesibilidad, que hace muchos años que existían en los procesadores de texto normales. El Word siempre ha tenido un botoncito de revisa la accesibilidad digital de este documento, pero que ahora están integrando. Vamos allá. Entonces, estas son aplicaciones que normalmente van a una parte que normalmente se usa más de cuando estamos hablando del diseño universal para el aprendizaje, pues siempre se nos ocurre eso. Normalmente, accesibilidad digital, materiales multimodal, que se utilice vídeo, diferentes maneras de expresar la información, de reconocerla, etcétera. Pero si vamos más allá y avanzamos, en la siguiente slide, a mí lo que me gusta hablar también es directamente y como decían las compañeras, de un aprendizaje para todos desde un inicio, ¿de acuerdo? Usar la inteligencia artificial para que, para que todos los alumnos desde un inicio estén incluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos vamos directamente a la creación de materiales y nos estamos dejando la secuencia, la importancia de la secuencia, de las estrategias del día a día, de los consejos que das como docente, de qué sí y qué no, desde dónde lo sitúas en el aula hasta el vocabulario o la aclaración que das, ¿no? Y ahí es donde estábamos buscando también herramientas de inteligencia artificial que nos ayudasen a dar estas orientaciones. Así que si avanzamos, podemos decir que actualmente sí también la inteligencia artificial nos puede ayudar a diseñar situaciones de aprendizaje. Como que en la siguiente slide veremos que nos ayuda a diseñar proyectos y actividades inclusivos, a crear también actividades adaptadas a necesidades específicas de apoyo educativo concretas, como, bueno, ahora veremos algunos ejemplos, y que además nos promueve una cultura de centro. Es decir, vayamos no tanto al contenido y los materiales, sino más arriba, cómo construir una buena secuencia, una buena sesión de clase, una buena actividad orientada a pues, ¿no? con TDA, con dislexia, con discalculia. Y por eso hoy os queremos presentar también Cinco, que es una herramienta que de verdad pues, cumple, ¿no? Este vacío que hay de ayudarnos a, digamos, desde programar hasta hacer las clases, más allá de las creaciones de material que ya hemos visto muchas otras. Os quería mostrar en la siguiente slide, veréis que me encantaría hacer un tour en directo, pero por no robar mucho tiempo, yo os animo Quedan 5 minutos, Esperanza. sí, os animo que entréis para probarla, que es la mejor manera de, como os decía antes al inicio, de que vosotros valoréis, que esto es lo importante. Valoréis con una mirada crítica si os funciona, si os aporta, que sí, que no. Voy a destacar algunas cosas que yo creo que os gustarán en el sentido de ayudaros en esta aplicación también a construir una escuela más inclusiva. Todo lo que veis en esta pantalla son
tipo de programaciones y actividades propuestas de aprendizaje que pueden crearte 5 años. Desde proyectos hasta situaciones de aprendizaje, vamos a un tipo ya más de sesión, actividades, ¿veis? Vamos de lo más grande y más complejo a lo más concreto. También nos ayuda a crear estrategias instrumentos de evaluación, ejercicios, por supuesto, y el adaptador de actividades que veremos. Empecemos en la siguiente, vemos el punto de partida. Os he hecho algunos pantallazos, pero entrad vosotros y ya veréis que os gustará. Os he hecho este pantallazo porque también os decía al inicio que debéis replantearos qué aplicaciones utilizáis. Yo recomiendo no utilizar ninguna que no os pregunte por el grupo, por los alumnos. Es decir, nada es, muchas veces decimos, sí, en un clic la tienes y sí, en un clic tienes una actividad, pero tienes que dedicar un tiempo a hablarle y a contextualizar. Es decir, yo tengo un grupo de alumnos y tengo que explicarte bien para que la actividad sea de calidad y sea inclusiva, tengo que hablar. ¿De acuerdo? El punto de partida pues os pedirá el área, el curso, lo que queréis enseñar, la temática, pero además os preguntará, háblame de tu grupo, de las necesidades que tienen, porque así es como puedo darte yo medidas y orientaciones de atención a la diversidad. Entonces ya cuando ya le vamos a generar y está creando, ¿no?, estas recomendaciones, en la siguiente slide ya entramos en el proyecto. Esto, por ejemplo, lo que hemos creado aquí es una situación de aprendizaje y vemos una descripción, el desarrollo y al lado las sesiones. Si entramos en la siguiente slide, veremos que nos da el contexto de la situación de aprendizaje, el producto, los objetivos, la concreción curricular. En España nos detalla, según la comunidad en la que esté, las competencias específicas, los criterios de evaluación, las competencias clave, todo esto que además, bueno, pues así te lo quitas un poco de encima. Obviamente, como siempre decía al inicio, hay que revisarlo, pero bueno, ya es mucho trabajo hecho. Metodologías, si podemos volver a la anterior, te dice también las metodologías, que son muchas de las que compartían las compañeras antes, ¿no? Estamos hablando de metodologías inclusivas, cooperativo, evaluación formativa, aprendizaje entre iguales, manipulativo, experiencial, etc. Y este punto 7, he hecho los números para guiaros, el punto 7 de atención a la diversidad. Os da una primera foto de qué principios del diseño universal para el aprendizaje se van a utilizar, se están utilizando en las actividades que propone y qué medidas y soportes. Y ahora sí, si entramos en la siguiente, esta es la muestra de una de las sesiones que propone, ¿no? Como os decía, las actividades que propone son activas, de metodologías activas, y si vamos a la siguiente slide, veremos que lo que nos sigue completando es mucho más material para dar la sesión. Un glosario, una explicación con los errores más comunes de los alumnos, en este caso concreto, y como que es el caso más que nos ocupa, también medidas de atención a la diversidad específicas para esa sesión. Es decir, te dice, pues uso, como decían las compañeras, uso organizadores gráficos para facilitar la comprensión en esta sesión porque va a ir muy bien. O utiliza las imágenes y los vídeos para el alumno que me dijiste que tenía TDA, ¿no? Son orientaciones específicas para cada una de las actividades. Si seguimos, ahora vamos a ver que al final también da consejos de evaluación, da una rúbrica de evaluación, recomendaciones para casa, incluso vídeos, y aquí hay un apartado para crear más material. Es decir, si necesitáis, por ejemplo, pedirle, oye, dame la lista de los verbos que quiero trabajar en esta actividad, pues te la genera. Dame un dictado breve para hacer con los alumnos, que es una de las actividades que me propones. ¿De acuerdo? Y la otra gran aplicación que he desarrollado es el adaptador de actividades. El adaptador de actividades da orientaciones específicas para alumnos en este caso, con TDA, TEA, dislexia y trastorno del lenguaje. Tú le dices que quieres enseñar, en este caso vamos a ver cómo hacer un dictado y cómo lo vas a enseñar. Si vamos a la siguiente slide, lo que veremos que genera, antes de entrar en el que veremos, esto es importante, queríamos contaros que os decía antes, revisad bien que haya un equipo de profesionales o especialistas detrás que están revisando bien el contenido que genera la aplicación.
En este caso lo hemos hecho, siempre decimos que es una herramienta generada por y para docentes, pero que de verdad es así, ¿no? El por, ya sabemos que los docentes tenían este vacío y que además estuvimos con profesionales cargando a la inteligencia artificial, entrenándola con todas las guías que logopedas, neuropsicólogos, neuropediatras, etcétera, elaboran con orientaciones detalladas por cursos por cada uno de los trastornos más comunes en las aulas. Entonces, no es que solo tú le pidas al chat, normalmente lo harías, sino que además está en una serie de prompts y un asistente y cargándole toda esta información, está generando en base a algo muy fiable, riguroso. Son orientaciones que vale la pena, no todo vale. Un minutito de esperanza. Sí, Lo siento. no, no, sí, justo aquí acabamos. Y entonces cuando le pides que te genere, ¿no? Dictado, en este caso que era el ejemplo, vemos que lo que te da es, no te da simplemente solo una actividad, sino todas las orientaciones que debes seguir, todos los pasos que debes seguir para hacer una actividad bien con un alumno con trastorno de desarrollo del lenguaje en este caso, ¿no? Para lo cual es súper importante, por ejemplo, preparar previamente el vocabulario, eh, entrenar el vocabulario que va a trabajar con él, utilizar cuando haces un dictado un ritmo pausado o en la conversación, posteriormente hacer una revisión conjunta y otras orientaciones que veis aquí que no voy a detallar, pero la gracia que tiene esta herramienta es que sí de verdad te permite no solo generar contenido y propuestas, sino basarse en marcos que son compartidos por los profesionales y que ayuda de verdad a casos específicos. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Esperanza. En el chat se ha notado que les ha gustado mucho todo lo que has explicado, las herramientas, etcétera. Y 5. Como os he comentado por el chat, la semana que viene os mandaremos a todos y a todas un email con las grabaciones y con material de ampliación de las sesiones, tanto de Nerea y de Sara, como de Esperanza, como de Patricia ahora, a la que damos paso ahora. Patricia. Todo tuyo para que nos hables de la aplicación del mindfulness para la inclusión y sobre todo para el bienestar en el aula, tanto para el alumnado como para el profesorado. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a, a todas por estar ahí todavía. Aquí está, aquí tenemos la primera, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, ahora voy a hablar un poquito de lo que es el mindfulness y cómo puede ser un recurso inclusivo muy interesante para llevar al aula y no solamente, ya no solo para los alumnos y las alumnas que tengan alguna neurodivergencia o alguna discapacidad, sino para todos, pero además y sobre todo para el profesorado. Bueno, no podemos hablar de mindfulness sin hacer una pequeñísima práctica, entonces yo os invito a todas a sentaros en una postura que estéis cómodas, no cruzar las piernas, dejar los pies apoyados en el suelo, cerrar los ojos y simplemente llevar por unos segundos la atención a la respiración. Nada que hacer, simplemente sentir. Sentir cómo entra el aire, cómo sale. Y dejar que todo lo que no tenga que estar ahora aquí salga igual que sale el aire. Para que durante los próximos minutos simplemente estemos presentes, como dice mindfulness, en el aquí y el ahora, atendiendo a lo que pasa dentro y fuera de nosotros.
Hacemos una respiración un poco más profunda para cambiar un poco también nuestra mente, nuestra atención. Es mucha información en muy poco tiempo. Y bueno, pues paradas así, aunque sean de un minuto, que es lo que hemos estado, pues al final van haciendo cosas. Bueno, una de las notas que yo tenía en mi presentación es precisamente esto de educamos desde lo que somos. Y para mí esto es clave en una educación inclusiva, porque si nosotros no nos creemos la inclusión y no la entendemos, pero no se trata de entenderla y de estudiarla, se trata de comprenderla. Si yo no la comprendo, voy a estar fingiendo. Y todos los docentes sabemos que nuestro alumnado sabe perfectamente cuando no estamos siendo coherentes, porque el día que estamos más sensibles es el día que parece que dar la clase es más complicado. Hay como tres bloques que voy a ir enlazando. Voy a hablar un poquito de mindfulness, voy a hablar un poquito de la inclusión y qué tiene que ver con la atención plena. Y luego voy a dar algunos recursos, pero sí que es verdad que, como os acaba de decir Gorka, luego la semana que viene, cuando se envíen pues, el material que hemos compartido, pues veréis que hay muchos recursos ahí con muchas ideas para llevar al aula. Mindfulness, rápidamente explicado, es prestar atención al presente. Cuando comas, simplemente come. Cuando escuches, simplemente escucha. Y cuando camines, simplemente camina. Es aceptar lo que ocurre dentro y fuera de mí, aunque no me guste. Proporciona relajación, pero no es relajación, es mucho más. Y fomenta muchísimo la concentración, con lo cual ahí vamos a tener alumnos y profes más relajados y más concentrados, que nunca viene mal. Y muy importante en esta parte de hablar de cómo mindfulness también puede acompañar al profesorado es el autoconocimiento que me proporciona mindfulness sobre mí mismo. Y ahora voy a desarrollarlo un poquito más. No va a solucionar mis problemas, lo siento, hay recursos, pero no son recetas. La inclusión, por supuesto, no es centrarme en ese alumno que tiene una neurodivergencia, que ya lo han dicho mis compañeras. Y como decía, pues mindfulness va a ser un importantísimo recurso para mí y para mis alumnos. ¿Qué me va a aportar a mí como profesor? Como docente, como orientador, he visto que había también, yo he sido orientadora y había también aquí asistentes, bastantes orientadores. Calma, relajación, aceptar que las cosas son como son y no como yo quiero que sean. Mis alumnos son los que son y no los que a mí me encantaría que fueran. Hago lo que puedo y suelto presión del resultado. Es decir, al final yo puedo centrarme en el proceso y puedo centrarme en lo que puedo hacer, pero la última palabra no la suelo tener yo. Igual que la nota no la pone el alumno, hay modos de autoevaluación, bien, pero al final la calificación depende de otra persona. El alumno puede hacer lo que puede hacer, pero la última palabra no la tiene él. Yo hago una fiesta, pero la última palabra la tiene el invitado, que viene o no. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo hago lo que puedo hacer y suelto la presión del resultado. Aquí viene la parte de conciencia y de autoconocimiento y merece la pena que nos hagamos la pregunta honestamente, ¿qué siento yo de la inclusión, de verdad, no para quedar bien? ¿Qué siento yo de la discapacidad? ¿Cómo miro yo a ese alumno que tiene una discapacidad? ¿Y cómo miro a ese alumno que tiene una neurodivergencia? Porque si yo creo que me están cargando de trabajo porque mi papel como profe no es este, si yo creo que es una desgracia tener una discapacidad, si yo creo todas esas cosas que como seres humanos sentimos, lo voy a llevar al aula.
¿Y el alumno me va a dar pena? ¿O no lo voy a querer en mi clase? Y yo en el centro, en los 2 centros donde he estado de orientadora, no tengo tanta experiencia, 6 años, no tengo tanta como muchos de los que estéis ahí, pero hay mucha resistencia y es así. Y tenemos que ser honestos. Y si me cuesta, me cuesta, pero ya voy al aula de otra manera. No puedo fingir. Y mindfulness, por otro lado, además de esa honestidad, de esa liberación, de no sentirme culpable, de no decir, bueno, mira, yo siento esto, esto no lo elijo, pero voy a responsabilizarme de esto y voy a hacer lo mejor que pueda, me va a proporcionar otra mirada, además de algunos recursos. Me va a permitir salir de ese piloto automático que es ir dando clases un poco, bueno, pues hombre, pues como vamos muchas veces, ¿no? Con rapidez. Este piloto automático del que habla mindfulness es la reacción inconsciente frente a las respuestas conscientes. Yo voy conduciendo y conduzco automáticamente. Pues a veces voy a clase y voy automáticamente, pero sobre todo, cuando voy automáticamente no soy consciente de cómo entro en clase. Y si yo he tenido una discusión al salir de casa, si yo he llegado tarde, si me duele la cabeza o si he dormido mal y no me paro un momento para decir, a ver, ¿con qué ropa vengo hoy? Vengo con el jersey de dolor de cabeza, con el pantalón de discusión y con que esta clase a mí siempre se me rebota. Es diferente entrar sin darme cuenta que sabiendo que entro con eso, porque entonces ya entro con otra conciencia. Y me responsabilizo de cómo voy y no pasa nada. Cambiaré a lo mejor la actividad que vaya a hacer, a lo mejor no me enfrento a cosas que son demasiado complicadas en ese momento, o no, y lo voy a hacer de otro modo. Y una cosa súper importante es que todos hemos sido alumnos y todos hemos tenido 5 años, 12 años y 15 años. Y yo lo vi y no entendía por qué al principio cuando empecé a hacer talleres de mindfulness en aula, literalmente a mí me daban miedo los de la clase de 5 años. Me ponía nerviosísima y no entendía. Y un día me paré y digo, ¿pero a mí qué me está pasando? Y claro, me acordé de cuando yo tenía 5 años que lo había pasado muy mal en el cole. Entonces, todo esto es inconsciente. Todo esto es inconsciente y mindfulness me ayuda a ser consciente de todo esto. Ahora voy a pasar un poco a los recursos y comentaros lo que antes había por ahí que me ayuda a tomar distancia, ¿no? A no tomarme las cosas como algo personal. Esto es lo que os comentaba antes de entrar en el aula. Un momento, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy en este momento? Recordar que no es personal. Y sobre todo, el alumno con TDAH no ha decidido tener TDAH, que a veces se nos olvida. Y el que tiene dislexia no ha decidido no cometer faltas. Tiene una neurodiversidad y no lo hace para fastidiarme, que a veces también nos salta ese piloto automático de, joder, no ha estudiado, le mando los deberes y no los hace. Entonces yo me siento mal como profe, ¿no? Y digo, joder, no, y al final es frustración, es verdad. Pero otra vez hago lo que puedo, suelto el resultado, tomo distancia y me fijo en mí. Importante, cuando veáis los recursos que os voy a mandar y algunos de los que voy a hablar ahora antes de terminar, que se utiliza en momentos neutros. A veces mindfulness se utiliza en momentos de crisis, cuando la clase está revuelta, cuando eso está muy bien, pero recordemos que es un entrenamiento. Y entonces, el cerebro va cambiando conexiones al entrenar y el entrenamiento se hace en momentos no críticos. Yo me entreno pues en el gimnasio o me entreno, pero no me entreno directamente haciendo el maratón, ¿no?
¿Qué momentos neutros o momentos, bueno, pues como rutina, al entrar en el aula, cuando entramos, pues cogemos la rutina de poner una música. Esto lo hace muchas veces, ¿eh? Y se trata de relajación. Bueno, relajación, a veces es mindfulness, depende, prácticamente es igual, pero bueno, se ayuda a hacer paradas antes del examen, después del examen. ¿Qué cosas podemos hacer? Yo tenía por aquí unas piedritas, pero hace un momento vino un niño y las he dejado en la alfombra, así que no las voy a coger ahora, pero bueno, recursos súper fáciles. Un saquito de piedritas, que yo las he utilizado hasta con niños de sexto de primaria, que nos sirve para, en vez de contar 10 respiraciones, 20 respiraciones o 15 respiraciones, pues me cojo las piedritas, me las pongo en un montón, cojo una cuando tomo aire y la suelto cuando suelto el aire. Y así voy haciendo o 10 respiraciones conscientes o 20 o 30. Un niño de sexto me dijo que le había dado que tenía asma y que había tenido una crisis y que normalmente se ponía muy nervioso, que se había acordado de las piedritas, que se había puesto a contarlas, que las tenía en el estuche y que se había tranquilizado. Entonces, son recursos que están ahí, que gustan, pero otra vez es muy importante que el profe no lo haga como a contar piedras, que también lo he visto, o vigilando quién está contando las piedras o quién está... No, no, yo lo ofrezco y yo lo cuento con ellos, pero no me pongo a vigilar, porque al final somos modelos y educamos por lo que somos. Y si yo no estoy en calma, ellos tampoco van a poder estar en calma. Esta respiración, que seguramente que lo habéis visto, coger aire y soltar el aire, cojo aire al subir, suelto aire al bajar. Y al revés, pues al final estás casi un minutito en silencio. Así también, cojo aire cada vez que me toco con un dedo, además trabajo la motricidad fina, coordinación ojo-mano, escuchar sonidos, visualizaciones y meditaciones guiadas que, bueno, que por ahí hay y os he enviado ahí algunas en los recursos, simplemente colorear, escuchar el silencio, perder el miedo a perder el tiempo, porque colorear no es perder el tiempo, estar en silencio no es perder el tiempo, escuchar música no es perder el tiempo, porque a veces es que no me da tiempo. Y si se trata, si yo no tengo tiempo de poner los andamios, se me va a caer la casa. Pues si yo no tengo tiempo de crear una atmósfera un poco más abierta, como decían las compañeras también, de motivación, eh, se va a caer la casa. Y, muy importante, antes de terminar, el modo en que llamamos la atención del alumno. Y no es tanto estate quieto como te das cuenta de que te estás moviendo. O sea, la clave en mindfulness también es ser responsable de lo que hace cada uno. Y en este sentido, yo todo el rato, o sea, hubo un niño que en su día dijo, aquí cada uno se ocupa de lo suyo, y yo dije, pues efectivamente, en mindfulness cada uno se ocupa de lo suyo. El que se está moviendo sabe que se está moviendo y si no, pues le ayudo a saberlo y él se lo gestiona, pero no es tipo acusar. Y ya termino con esto, que es muy importante, la típica frase de es que me hizo de reír, es que yo me quiero concentrar, pero es que me ha molestado, o yo misma como profe digo, me estáis poniendo nerviosa. No, yo me pongo nerviosa y yo me río. Si para estar yo en calma necesito que el de al lado no se ría y que este niño deje de dar golpes con el boli en la mesa, tengo un grave problema. Entonces, la idea es gestionarse cada uno sus emociones y nosotros, como adultos, acompañarles en esa responsabilidad, en esa creación de responsabilidad. Mejorar las funciones ejecutivas, obviamente, y ya estamos. Muchísimas gracias. Pues ya he terminado. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. La verdad, aparte de práctica, una sesión súper inspiradora.
Yo por lo menos mañana mismo no estoy en un colegio, estoy en Macmillan, pero mañana mismo lo voy a aplicar con mis compañeros y yo mismo y lo tendríamos que aplicar todos. Querría pedir a las cuatro ponentes que hemos tenido si pueden activarse las cámaras para darle las gracias por la tarde que hemos pasado, tan inspiradora. Eh, que sobre todo, mira, ya tenemos a Sara, ya tenemos a Esperanza, ahora las veis en pantalla, nos falta Nerea, que cuando pueda, si puede, se conecta. Porque sobre todo yo lo que estoy contento es que con las 3 sesiones que hemos tenido hoy, damos respuesta a la pregunta que hacían Sara y Nerea. ¿Qué nos llevamos? Para mañana, pues es que yo por lo menos me llevo muchas cosas y espero que la mayoría de profesores que han asistido se lleven herramientas prácticas de profesorado, herramientas digitales para comenzar a aplicar muchas cosas y sobre todo yo voy a hacer mucho lo de los dedos y parar mucho más a respirar. Nada, eso, daros mucho las gracias. Let's go.